Él era un rey pastor. Alrededor de 1000 años antes de Cristo, en las colinas del antiguo Israel, un hombre llamado David escribe un poema breve que se convierte en un sustento para millones. Escucha ahora mientras estas palabras insuflan confianza a un corazón temeroso. David es un pastor que llega a ser rey. Conoce el silencio de los campos y el terror de la batalla. Como poeta, nombra lo que ha visto, una presencia que guía, alimenta, protege y restaura. Habla desde la experiencia vivida, no desde la teoría. En el silencio después del ocaso, David abre el salmo con una confesión simple: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está diciendo que la vida no es acumular cosas. Habla de relación, un pastor que conoce a cada oveja y provee toda necesidad. A medida que el salmo avanza, David imagina pastos verdes y aguas quietas. En su cultura, el pasto significa seguridad y provisión, el agua significa la propia vida. No promete una vida sin hambre. Promete que Dios lo guía hacia lo que sustenta su cuerpo y su alma. Cuando dice que restaura mi alma, David recuerda momentos en que el miedo y la culpa dejan vacío a un hombre. La restauración es una sanidad de la identidad. En el pensamiento israelita, el pastor reordena la vida dispersa, devolviendo valor y rectitud a un corazón quebrantado. En ese preciso instante añade que el Señor me guía por sendas de justicia. David se refiere a dirección moral, no solo a viaje. Un pastor marca la senda para que el rebaño no se extravíe hacia el peligro. Dios, como pastor, guía decisiones que honran la vida y la comunidad. Cuando la luz disminuye, David no niega valles de profunda oscuridad. Los nombra, el valle de la sombra de la muerte. Pero en esa misma oscuridad se niega a estar solo. La vara y el cayado del pastor son símbolos de protección y guía, señales tangibles de que Dios lo acompaña aún en las horas más oscuras de la mortalidad. Cuando el miedo aprieta, David se niega a dejar que el miedo lo defina. Siente seguridad porque la vara del pastor corrige y el cayado consuela. En Israel, la vara es para protección, el cayado guía a los débiles. Juntos nos dicen que Dios tanto defiende como atiende a los vulnerables. A medida que el salmo avanza, David imagina una mesa puesta en presencia de sus enemigos. Esta imagen significa vindicación, no venganza. Comer a la vista de los enemigos es ser honrado públicamente y protegido. La unción con aceite en esa cultura señala hospitalidad y ser elegido. En esa misma escena declara que mi copa rebosa. David usa la copa como símbolo de bendición abundante. Rebose no significa solo riqueza. Significa una vida tan llena de gracia que la gratitud no se puede contener, aun cuando las pruebas permanecen en el horizonte. Al cerrar el salmo, David proclama que la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En el pensamiento hebreo, bondad y misericordia son la presencia fiel de Dios que acompaña la vida. Él imagina una vida entera bajo la atención gratuita de Dios, no un momento aislado de favor, sino un patrón que da forma a cada día. Y luego dice que habitaré en la casa del Señor por largos días. David usa el lenguaje del templo para expresar pertenencia. Habitar en la casa de Dios significa vivir bajo el cuidado y la hospitalidad divinos, pertenecer a la familia de Dios. Ve su futuro no como mera supervivencia, sino como comunión duradera. Al recordar a David rey, debemos recordar a David pastor. El Salmo hace ese puente. Escribe como alguien que ha conocido tanto la vulnerabilidad como el trono. Por eso las imágenes de pasto y casa pueden convivir, porque el cuidado de Dios formó toda su vida, desde los lugares más humildes hasta los más altos. Mientras los conflictos asolan su vida, las palabras de David no son optimismo ingenuo. Escribe una confianza forjada en la dificultad. Cuando los enemigos lo cercan, su lenguaje se vuelve gratitud desafiante.
Sabe que la protección no es ausencia de lucha, sino la presencia fiel que cambia el significado de la lucha. En ese mismo aliento David pasa de la descripción a la certeza orante. Nombra las acciones de Dios y las reclama para su vida. Esto no es pensamiento mágico. Es fe probada por la experiencia, una afirmación de que el patrón de cuidado de Dios es digno de confianza para cada paso futuro. Porque la cultura importa, la imagen del aceite en la cabeza necesita contexto. En el mundo de David, la unción significa consagración y honor, dada a huéspedes y líderes. Ser ungido es ser elegido y sostenido. David usa esa imagen para mostrar que está protegido por el favor de Dios. Con el paso de los días y los años, David enmarca su vida dentro de esta confianza. El Salmo no es una garantía contra todo apuro. Es una lente que reinterpreta la adversidad como contenida dentro del cuidado de Dios. Ese cambio importa, convierte el miedo en esperanza firme y el aislamiento en pertenencia. En ese mismo eco, las palabras de David viajan más allá de su vida. Personas de todas las eras leen este salmo y encuentran permiso para confiar. Ese es el poder perdurable del salmo, convierte la memoria personal en promesa comunitaria, ofreciendo un modelo de cómo las comunidades pueden vivir bajo el cuidado de Dios. Al final, David nos enseña que confiar no es escapar del problema sino la convicción de que Dios guía, provee, protege y nos hace habitar en casa. El Salmo 23 nos invita a vivir con esa esperanza constante. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima.